Parte 1. La mirada que no olvida. ¿Lo viste? Preguntó Tomás con la voz quebrada, parado en medio de la terraza iluminada por los faroles de Valencia. Inés no respondió. El sonido de las copas que tintineaban en las otras mesas parecía ahora completamente ajeno, como si flotara en otro mundo. Ella miraba hacia la calle, como si pudiera desaparecer entre las luces de los autos y los pasos veloces de los transeúntes. Pero no, estaba allí, atrapada entre lo que sintió y lo que no quiso hacer. Tomás volvió a preguntar, esta vez más bajo, casi susurrando. ¿Lo viste tú también? ¿O solo fui yo? Todo había comenzado apenas 3 días antes, cuando llegaron a Valencia con la esperanza ingenua de recomenzar. Las últimas semanas en Madrid habían sido una sucesión de silencios incómodos, discusiones que no estallaban pero se deslizaban como cuchillas frías y miradas perdidas en pantallas ajenas. Valencia debía ser la pausa, la tregua. Lo habían planeado hacía meses. Mar, vino, calles de piedra y promesas no dichas. Pero las ciudades no curan, solo muestran con claridad lo que uno intenta ocultar. En su primera noche conocieron a Alma y Marcos, una pareja encantadora, de esas que parecen tener una complicidad indestructible. Se conocieron por casualidad en un pequeño mercado de flores y terminaron cenando juntos en una terraza con vista a la Ciutat de les Arts y les Ciencias. Las conversaciones fluyeron como vino blanco frío, fáciles, ligeras, casi perfectas. Tomás se llevaba bien con Marcos. Compartían ideas, libros, música. Inés, en cambio, se sintió arrastrada hacia Alma casi sin darse cuenta. No era solo por su risa fácil, ni por la forma en que hablaba de todo como si fuera arte. Había algo más, algo que no sabía nombrar. La segunda noche lo cambió todo. Después de una caminata larga junto al río, mientras Tomás se alejaba para comprar una botella de agua, Inés se quedó atrás con Marcos. Era tarde. La brisa del mar empezaba a sentirse, y el cielo estaba enrojecido por las últimas luces del atardecer. Ella no planeaba nada, no buscaba nada, y sin embargo, en un gesto casi inconsciente, como si su cuerpo se moviera antes que su mente, lo hizo. Un solo instante, un solo gesto, un beso. No fue respondido, ni rechazado, solo quedó allí, suspendido en el aire, como si no supieran en qué dimensión colocarlo. Marcos solo la miró, no con reproche, no con deseo, con algo parecido a una pregunta. Desde entonces, el silencio entre ellos se volvió espeso, y aunque no dijeron nada, algo había cambiado. Inés pensó en decírselo a Tomás, pero no sabía cómo. ¿Cómo se dice algo que ni siquiera entiendes por qué ocurrió? ¿Cómo se explica un impulso que no sabes si fue tuyo o de otra versión de ti misma que aún no conoces? Y entonces llegó el momento en que ya no pudo evitarlo, porque Tomás había visto. No sabía cuándo, ni cómo, pero su mirada esa noche en la terraza lo decía todo. Ella respiró hondo. El mundo seguía sonando allá afuera. Los platos chocaban. La música sonaba baja desde dentro del restaurante. Alguien reía en otra mesa. Pero entre ellos solo había una pregunta sin respuesta. Una herida abierta que aún no dolía. Y un silencio que prometía romperse. Pronto. Parte 2. Detrás del reflejo. Valencia amaneció nublada. El cielo, como la mente de Inés, parecía no decidirse entre la calma y la tormenta. El aire olía a humedad, a tierra mojada, aunque no había llovido. Las persianas del pequeño apartamento de alquiler apenas dejaban entrar la luz, y dentro, el silencio ya no era solo incómodo, era una presencia. Tomás no habló al despertar. Se levantó, se puso una camiseta arrugada, caminó hacia la cocina, puso la cafetera. Todo en él era automático. Inés lo miraba desde la cama sin moverse, como si cualquier gesto suyo pudiera activar una bomba. ¿Vamos a hablar o vamos a fingir que no pasó nada?, soltó él, sin girarse. No hubo respuesta inmediata. Ella se sentó en la cama, recogiendo las rodillas, como si necesitara protegerse de algo que aún no había ocurrido. No sé qué decirte, Tomás murmuró.
No fue. Nada. No sé qué fue. Él se volvió entonces, apoyándose en el marco de la cocina. No parecía furioso, tampoco frío, solo cansado, como si llevara años sosteniendo algo que ahora se le resbalaba entre los dedos. Fue un beso, Inés. Lo vi, y no fue conmigo. Ella cerró los ojos un segundo. No quería justificarse, pero tampoco dejar que esa versión de los hechos se solidificara. No sabía si fue traición, error, impulso o confusión. Tal vez todo eso junto. Tal vez nada de eso. Lo siento, dijo finalmente. De verdad. Tomás asintió, como si ya esperara esa respuesta, y sin decir más, agarró las llaves del apartamento y salió, dejando la puerta abierta detrás de él. Horas después, Inés caminaba sola por el barrio del Carmen. Las paredes llenas de grafitis, las calles estrechas, los balcones con ropa colgando, todo le parecía más intenso, más real, más vivo que su propia relación. El sonido de su móvil la sacó del torbellino de pensamientos. Un mensaje de Alma. ¿Nos vemos? Estoy en la galería donde expone Marcos. Inés dudó. No quería verlos. No sabía si podía enfrentarlos, pero algo dentro la empujó. Quizás necesitaba entender, o encontrar una respuesta, o solo huir de sus propias preguntas. La galería era pequeña, escondida entre calles con olor a pan recién hecho y motos que pasaban sin frenar. Dentro, Marcos estaba colgando uno de sus cuadros con ayuda de un joven alto, y Alma, sentada en un banco, tomaba café. «Te ves pálida», dijo Alma al verla. «¿Estás bien?» Inés asintió sin convicción. La energía de Alma era diferente hoy. No era la mujer segura de los días anteriores. Había algo inquieto en su mirada, algo que no estaba allí antes. «Necesito preguntarte algo», dijo Inés al fin, mirando a Marcos. A los dos, en realidad. Marcos dejó el martillo. Alma dejó la taza. «¿Qué fue ese beso?», dijo, directa. Un silencio denso ocupó la galería. El joven ayudante fingió revisar una lista y salió con discreción. «Fue un error», respondió Marcos, sin rodeos. «Pero no solo tuyo». «No debió pasar», añadió Alma, con voz temblorosa. Inés frunció el ceño. «¿Cómo que no solo mío?» Alma tardó un segundo, luego 2, y entonces bajó la mirada. «Yo también lo vi», dijo, «y lo entendí, porque yo también sentí algo, desde el primer momento. Un golpe sordo en el pecho, no de dolor, de sorpresa, de confusión, de algo que no sabía cómo nombrar». Marcos se pasó la mano por el cabello. Su gesto era de derrota, pero también de alivio, como si ya no tuvieran que esconder nada. «Esto no va a acabar bien, ¿verdad?», preguntó Inés, sin esperar respuesta. Y en ese momento lo supo. Nada estaba claro, nada estaba decidido, pero algo se había abierto, algo que ya no podrían cerrar. Y entonces sonó su móvil. Era Tomás. Inés miró la pantalla durante unos segundos, respiró profundo y no contestó. Parte 3. Lo que no se dice. El sol ya no calentaba como antes. Aunque el verano aún no había terminado, las sombras de la ciudad se alargaban más temprano, como si el tiempo también quisiera escapar de algo. Inés caminaba sola por los jardines del Turia, con los auriculares puestos pero sin música. Solo necesitaba el silencio acompañado. Era viernes por la tarde y la ciudad bullía de planes, risas, grupos que se reunían para escapar de la rutina. Pero para ella, cada paso era una duda. Cada mirada de algún extraño era como un espejo que devolvía preguntas sin forma. Tomás no había vuelto a llamarla, ni mensajes, nada. Y ella tampoco había insistido. A veces, el silencio era más elocuente que cualquier conversación. Se detuvo frente al puente de la exposición y apoyó los codos en la baranda. Observó a unos niños jugar en la hierba, a un grupo de ciclistas pasar, a una pareja tomarse selfies sin pudor. Y entonces, como si el universo jugara con ella, recibió un mensaje de Marcos. «Estoy en el estudio, solo. Si quieres venir, no tenemos que hablar. Solo, estar». Lo leyó 3 veces. No supo qué le inquietaba más,
la invitación o lo que sentía al recibirla. El estudio de Marcos era una antigua nave industrial reformada, con techos altos, paredes blancas manchadas de pintura y un leve aroma a trementina que se mezclaba con café y humedad. Inés no dijo nada al entrar. Solo cruzó la puerta y cerró detrás de sí. Marcos estaba sentado en el suelo, rodeado de lienzos a medio terminar. La luz que entraba por los ventanales le daba un aspecto distinto, casi vulnerable. «No esperaba que vinieras», dijo él, sin mirarla. «Yo tampoco», respondió ella. Silencio. Esta vez no era incómodo, era denso pero necesario. «¿Has hablado con Alma?», preguntó él. «No». Pausa. «¿Tú?» «Solo mensajes. Breves». Inés se sentó frente a él. Había algo en su forma de mirar hoy que no había visto antes. Algo contenido. Algo a punto de romperse. «No sé qué está pasando», dijo ella, sin dramatismos. «Yo tampoco», admitió él. «Pero no quiero fingir que no está pasando». Y fue entonces, sin palabras, sin explicaciones, sin dramatismo ni impulso, que ocurrió el segundo beso. Distinto al primero. No fue robado ni prohibido. Fue inevitable. Un instante suspendido, que ninguno buscó pero tampoco evitó. Después, ninguno de los dos habló. Ella se levantó y caminó hacia una de las ventanas. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Parecía que el mundo seguía su curso, mientras dentro, ellos estaban atrapados entre lo que sienten y lo que no se atreven a nombrar. «No puedo quedarme», dijo ella. «No te estoy pidiendo que lo hagas», respondió Marcos, sin dureza. «Pero tampoco me estás dejando ir». Él bajó la cabeza. No era culpa, no era presión, era algo más simple y más doloroso. Una conexión que ninguno de los dos pidió. Inés salió sin mirar atrás. El aire nocturno de Valencia golpeó su rostro como una advertencia. Caminó sin rumbo hasta perder la noción de la hora. Cuando llegó a casa, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, una postal vieja de la playa de Altea. En el reverso, escrito con tinta negra: «Lo que escondes en silencio, grita cuando cierras los ojos». No había firma, solo eso, y una sensación que no sabía si era miedo, culpa o deseo. Inés dejó caer la postal sobre la mesa y sonrió. No sabía por qué, pero algo en ella acababa de cambiar para siempre. Parte 4, ecos del pasado. Los días que siguieron fueron una tormenta de emociones que Inés no podía controlar. Cada mañana despertaba con un nudo en la garganta y cada noche soñaba con aquella postal anónima que parecía hablarle directamente al alma. No sabía quién se la había enviado, ni qué buscaba provocar, pero esa frase le martillaba la mente una y otra vez. Decidió regresar a la playa de Altea, ese lugar que la postal mostraba, con la esperanza de encontrar algo que le diera respuestas. No importaba si era una señal, un recuerdo o simplemente una excusa para huir de sus propios pensamientos. Al llegar, el olor a sal y la brisa fresca le dieron una falsa sensación de calma. Caminó descalza sobre la arena, mirando al horizonte donde el mar parecía interminable. Todo allí parecía igual, pero para Inés el tiempo se había detenido y cada pequeño detalle adquiría un nuevo significado. Mientras avanzaba, su teléfono vibró. Un mensaje de Tomás. «¿Podemos hablar? Siento que todo se está escapando». Inés dudó. El pasado, la presente y el futuro se entremezclaban en su mente como un hilo enredado que no lograba desenmarañar. «¿Por qué ahora?», murmuró, dejando que sus dedos deslizaran la pantalla sin contestar. En ese momento, vio a alguien a lo lejos. Era Marcos, acercándose con pasos lentos pero decididos. «No esperaba encontrarte aquí», dijo él, sin sonrisa. «Yo tampoco», respondió Inés, su voz cargada de sorpresa y cansancio. Se quedaron en silencio mirando el mar. «¿Por qué sigues huyendo?», preguntó Marcos, con una sinceridad que dolía. «Porque no sé a dónde ir», confesó ella. El viento movió su cabello y por un instante pareció que la verdad estaba a punto de salir. Pero justo entonces, un grupo de turistas pasó a su lado, riendo,
rompiendo el momento. La magia se disipó. Marcos sacó del bolsillo una pequeña libreta arrugada. Encontré esto en el estudio, dijo entregándosela. Inés la abrió. Dentro había dibujos, garabatos y frases a medias que hablaban de sueños rotos, miedos ocultos y esperanzas quebradas. Una de las frases llamó su atención. A veces la peor soledad es estar rodeado de personas que no entienden quién eres realmente. Miró a Marcos y en sus ojos vio el reflejo de ese mismo sentimiento. ¿Por qué nunca me contaste todo esto?, preguntó con voz baja. Porque temía que no quisieras verme, respondió él. De repente su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Alma. Necesitamos hablar. Es importante. El corazón de Inés se aceleró. No sabía si era miedo o anticipación. Todo se está complicando, dijo. Como siempre, murmuró Marcos casi en un suspiro. Caminaron juntos hacia el paseo, donde las luces de los faroles creaban sombras largas sobre el suelo. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y promesas no cumplidas. ¿Crees que todo esto puede arreglarse?, preguntó Inés, sin esperanza. No lo sé, contestó Marcos mirando al vacío, pero sé que esconderlo no ayuda. La noche cayó lentamente y con ella la sensación de que algo importante estaba por romperse. Justo cuando Inés pensaba en marcharse, su teléfono vibró otra vez. Esta vez, un mensaje sin remitente. El pasado siempre vuelve, y no siempre para perdonar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no termina aquí, dijo, mirando a Marcos con determinación. Lo sé, asintió él, y quizás nunca terminará. Mientras caminaban de vuelta, el eco de esas palabras resonaba en sus mentes. La incertidumbre se había convertido en su única certeza. Y en ese momento, sin saberlo, ambos empezaban a entender que la verdad no solo duele, sino que también libera. ¿Pero a qué precio? Parte 5 sombras que acechan. Los días siguientes se convirtieron en un juego delicado entre la verdad y el silencio. Inés sentía cómo el peso de cada mensaje sin remitente iba dejando marcas invisibles en su ánimo, como pequeñas grietas que amenazaban con abrirse de par en par. No sabía quién le enviaba esos mensajes ni qué buscaba exactamente, pero la sensación de que alguien la observaba, sin querer ser visto, la mantenía en alerta constante. Mientras tanto, su relación con Marcos se volvió un tira y afloja emocional que la consumía. No había palabras claras, solo gestos y miradas que a veces decían más que 1000 discursos. En un encuentro casual, en un pequeño café con vistas al puerto de Valencia, la tensión se hizo insoportable. Marcos apoyó la mano en la mesa, acercándose lentamente a Inés. Sin una palabra, sus labios se encontraron en un beso breve, intenso, lleno de un sinfín de emociones reprimidas. Fue un instante que encendió la llama de una esperanza al mismo tiempo que abrió una brecha más profunda entre ellos. Después del beso, Inés se apartó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que ese gesto no resolvía nada, pero no pudo evitar dejarse llevar un momento por la fragilidad de la pasión que todavía los unía. Pero no había tiempo para detenerse en lo que sentían. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono. ¿Crees que puedes escapar de tu propia sombra? El simple texto le provocó un escalofrío. El juego de gato y ratón había escalado a un nivel donde ya nada parecía seguro. Decidió contarle a Tomás lo que estaba pasando, aunque sabía que esa conversación podría abrir nuevas heridas. No sé quién está detrás de esto, confesó Inés por teléfono, pero siento que me están manipulando, jugando conmigo. Tomás, siempre prudente, le pidió que tuviera cuidado y no se dejara arrastrar por la incertidumbre. A veces, la verdad duele, pero esconderla solo la hace más peligrosa, le advirtió. Mientras hablaban, la cámara de seguridad del café captó a un hombre que los observaba desde la puerta, con la mirada fija en Inés. Ella no lo vio, pero Marcos sí. ¿Lo conoces?, preguntó en voz baja cuando el hombre se fue. No respondió ella, incómoda. Aquella noche el teléfono volvió a sonar con un nuevo mensaje anónimo. Inés lo leyó sin poder evitar un nudo en la garganta. Lo que temes descubrir está más cerca de lo que crees.
El día siguiente amaneció con una tormenta que parecía reflejar el caos interior de Inés. Las gotas de lluvia golpeaban contra la ventana mientras ella miraba hacia la calle desierta, preguntándose si todo esto tenía alguna solución. En medio de la confusión, Marcos apareció en su puerta con una expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Entraron al pequeño apartamento de Inés y el silencio entre ellos se volvió insoportable. «Hay cosas que no te he contado», empezó Marcos. «Cosas que podrían cambiarlo todo». Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por un instante pensó que no podría soportar más secretos, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba escuchar. «Te escucho», dijo con voz firme. Marcos tomó aire y comenzó a hablar de su pasado, de decisiones que había tomado y de personas con las que se había relacionado, sin saber que algunas de esas conexiones ahora ponían en peligro a ambos. Mientras él hablaba, Inés recordaba todos los momentos compartidos, intentando encajar las piezas que hasta ahora parecían no tener sentido. Justo cuando Marcos terminaba, el sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era un nuevo mensaje. No todos los secretos pueden mantenerse ocultos para siempre. Los dos se miraron, conscientes de que esa advertencia no era un simple juego. «Esto no se trata solo de nosotros», dijo Marcos. «Hay algo más grande en marcha». Inés sintió un miedo profundo, pero también una chispa de determinación. «Entonces tenemos que enfrentarlo», dijo, apretando la mano de Marcos. Mientras la tormenta seguía afuera, en sus corazones comenzaba una batalla que solo tendría un final. Parte 6. El eco del silencio. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Inés y Marcos se sentaron frente a frente, en un silencio pesado que parecía contener todo lo que no se había dicho. Afuera, la tormenta había cesado, pero dentro de ellos la tormenta apenas comenzaba a arremeter. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella una calma inquietante. Marcos respiró hondo y por primera vez dejó caer toda la máscara que llevaba puesta desde que empezó esta pesadilla. «No fue casualidad que apareciera ese hombre en el café», dijo en voz baja. «Era alguien de mi pasado que quiso advertirnos, no amenazarnos». Inés lo miró con ojos abiertos, tratando de descifrar en sus palabras algo que pudiera sostener. «Entonces, ¿todo esto no es un ataque?», preguntó con voz temblorosa. No respondió él. «Es un llamado de atención, un recordatorio, algo que yo mismo había enterrado y que ahora regresa para que no olvidemos quiénes somos y qué hicimos». Por un momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No era una conspiración ni una amenaza externa. Era un eco de decisiones pasadas, un reflejo de heridas que ambos creían cicatrizadas. Inés sintió que el peso que llevaba desde días atrás empezaba a desvanecerse, pero no sin dejar una sombra indeleble. «¿Y ahora qué?», preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. Marcos la tomó de la mano, con una firmeza que nunca antes había mostrado. «Ahora debemos aceptar que no podemos cambiar el pasado», dijo, «pero sí podemos decidir qué hacer con lo que nos queda». El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero esta vez era distinto. Era un silencio que acogía la posibilidad, que abría una puerta invisible hacia el futuro. Justo cuando Inés pensaba que la historia llegaba a su fin, recibió un último mensaje en su móvil. Lo leyó lentamente y dejó escapar un suspiro. A veces, el final es solo un nuevo comienzo disfrazado. Se volvió hacia Marcos con una sonrisa triste y a la vez liberadora. «Tal vez no sepamos todo», dijo, «pero sí sabemos que seguimos aquí, juntos, enfrentando lo inesperado». Marcos asintió, y en ese instante, ninguno de los dos sabía qué les esperaba más allá de esa noche, pero algo en ellos había cambiado para siempre. La historia no terminó con una solución clara ni con un desenlace perfecto. Termina con la verdad de que la vida sigue impredecible y llena de misterios, y que a veces aceptar la incertidumbre es la forma más valiente de seguir adelante. Y así, entre la calma y la tormenta, Inés y Marcos cerraron un capítulo para abrir otro, sabiendo que lo más importante
No era el destino, sino el camino recorrido juntos.